Si yo me voy al bloque giro, al componente giro, veo que en el 2XL tengo un line height correcto, pero cuando me paso al XL, el line height es más pequeño. No respira de la misma forma en que respiran los demás. Esto quiere decir que la variable font size de H1, line height de H1 en desktop, en lugar de poner los 55 píxeles, yo le tengo que añadir la regla del 8 que solía poner hace años y puse aquí también. Y básicamente si tenemos 55 píxeles de tamaño de texto, si le añadimos 8 píxeles, queda en 63, ¿no? Sí, sí, 63. 63 píxeles de alto. Fijaros cómo, bueno, yo estoy, mirad, vuelvo otra vez al 51 y mirad aquí, ¿ok? Le pongo el 64, que son los 8 más. Perfecto. Ahora ya eso está solucionado. Bien. Voy a ir a mi Notion un momento y voy a pintar el checkbox correspondiente. Perfecto. Luego tenía, pensaba hacerlo en el directo, pero dije, no voy a perder tiempo pidiéndole las tablas a ChatGPT. Si un día queréis que os muestre ese proceso, lo grabo en un vídeo. Y ahora, lo siguiente, según mi escaleta, es, ya que tenemos estilos base, bueno, estilos de Tailwind, vamos a agrupar estos textos. En realidad no son todos los de Tailwind. Y hoy vamos a usar más. Pero bueno, por lo pronto vamos a agrupar estos. ¿Cómo hacía yo un grupo aquí? No lo recuerdo. Creo que si yo cogía esto, le ponía, por ejemplo, Tailwind CSS y la barra, ¿no? Perfecto. Se creaba el grupo. Voy a ir metiendo todo aquí. Lo estoy viendo, no sé. Voy a ir de más grande a más pequeño. Correcto. XL. ¿Puedo con varios ahora? Sí, Juan. Bien. Se ve que en esto no lo hago casi nunca. Tailwind CSS. ¿Lo escribí bien? No, no lo escribí bien. Ahora sí. Ok. Más cositas. Ahora sí. Crear estilos H1 al H6, aplicando font size, line height, font weight, letter spacing, en un nuevo grupo que se llama headings. Veamos. Vamos a empezar. Vamos a empezar, Juanito. Tú tienes aquí tu tablita que te va a servir. Me va a servir. Abro mis variables. Aquí. Vale. Ok. Veamos. Ahora vamos a atacar directamente al H1. A lo mejor en este vídeo hago el H1 y después lo empiezo a aplicar. Ya vamos a ver. H1, a ver. Tailwind aquí tiene un montón de cosas. Aquí, ChatGPT me monta los tamaños para H1, Mobile, Tablet, Desktop y Large, y pone tamaños que yo no tengo ahora mismo en el, digamos, vamos a ponerle Tailwind primitivos. Solamente llego hasta 4XL, que tiene un font size de 48 píxeles. Pero tiene un font size de 48 píxeles, ¿por qué? Porque esto es raro, porque en teoría lo cogí de Tailwind. A ver, no. Ojito, 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 ojito. Esto es un 4XL.
y el 4XL debería ser de... nada. Voy a aplicar ahora mismo los valores al H1 desde aquí. Teniendo más o menos en cuenta, si yo me voy a mi design y tengo el XL, que vendría a ser el large, el desktop, perdón, esto que tiene aquí, 55. ¿Tailwind tiene algún valor de 55 o no? Creo que no. Ay. Esto era denso y yo me metí. Tenemos. Aquí no tenemos nada de 55. Si yo me voy un momentito a GPT y veo las tablas con las que jugué hoy, primero le pedí que me genere los valores. A ver. Le dije, revisa los tamaños de Fonsa. Hay un caso. Vale, le corregí algo. La primera que me dio es esta. Vale, creo que estoy entendiéndolo. El H1 de 48 en el breakpoint más pequeño es de 36. En la SM es de 48 píxeles. Pero claro, mi diseño, que no tiene por qué ser como el de Tailwind, es un poco distinto. Improvisemos ahora, Juan. Si aquí yo tengo estos valores, pues voy a meter estos valores en los estilos. Ok, entonces simplemente voy a coger una cadena de texto y voy a poner H1 heading. Ay, perdón. Se ve Juan, me ponía edit. Creo que eso es de antes, sí. Vale, H1 heading. H2. Vamos a hacerlo así. Text H3. 4. 5 y 6. Vale, ahora veamos. Sí, le pongo estos valores. Estoy creando estas cadenas de texto porque voy a montarlas con los valores que quiero y a crear los estilos, ¿ok? Entonces, si nuestro H1 de heading tiene Juan, conecta. Vale. ¿Cómo? En realidad esto es distinto. Yo tengo que crear. A ver, Juan, esto tú lo tienes montado en heading. Me faltó practicar esto a la tarde. Info 2. No, aquí. No. Info 2. No me gusta. Vale. A ver. Esto a lo mejor es... Yo tengo aquí el H2. Vale, tengo a partir de H2. Pero estos no son estilos. No. Entonces, yo me tengo que montar a ver. Me voy a montar un grupo en principio, bueno, un valor numérico que sea
headings barra H1. A ver, Juan. Ok. No, no es lo que quiero. Lo quiero así. Ok. Y ahora esto lo duplico. Y... un momento. Ah, bueno, no, que tengo dos. Vale. Que es la boca. Tengo heading H1. Ok. Bien. Esto quiere decir que si yo ahora me voy a... en el H2, en mobile, si al H2 en mobile, que son ese en mobile, le puse... Bueno, acá, es que estos valores no son... Nosotros tenemos, dame un momento que estoy conectando la cabeza. Nosotros tenemos el giro más grande, algo más grande que 60. Vale, aquí pone 28, pero en realidad no es, esto no es 28. Aquí se está comportando así porque tiene esto. Si yo le pongo... Si yo se lo quito... No, bueno. Vamos a poner así. Yo creo que esto será más o menos un 72. O 60. A ojo. Pues esto es un 60. Correcto. Bien, bien. Bien, Juan. A ver, entonces, si yo hago así, variables otra vez. Hola, Axel. Hola, Axel. A ver, el H1 aquí lo tenemos bien. En realidad lo tenemos bien, porque el 60 es el large, el 55 es el desktop, 36 y 28. Ok. Esto quiere decir que si yo me vengo a heading y pongo... Ay, en realidad lo podría copiar, ¿no? Yo puedo copiar esto. Copy. Duplicate. Ay, Juan. Pongo H1. Vale. Le borro H1. Joder, Juan. Lo dejo así. Y... me gusta esta forma de estructurarlo. Size y line height. Entonces, esto va a ser así. Va a ser así, Juan. Nueva variable. Number, le voy a poner H1 barra size. Ahora sí, hijo de... Vale. Borro. Y dentro de H1 le pondré el line height, ¿verdad? Bien. Voy conectando. Bien, bien. Y ahora sí. Vamos a usar la regla del 8 para line height. Correcto. Entonces son 60, sí, 68. 68, 64, 36 más 8 son 44. ¿Estoy bien o estoy mal? 28 más 8 son 36. ¿Me olvidé de vosotros? Vale, que alguien le responda a Axel. No tengo tiempo ahora. Lo siento, Axel. Tengo que prestar atención aquí. Bien. H2. Bueno, no. H1. Ahora. Ahora simplemente. Me voy a... me voy aquí.
No, ¿dónde cojones estabas? Mi tablita aquí, mi tablita, perfecto. Bien, entonces aquí al H1 le voy a aplicar el font size de heading. Si yo busco, bueno, aquí. Ok, font size pone 0. Pone 0 porque estuve cambiando. Vale, lo cambié aquí. No pasa nada, Juan, tranquilo. Voy otra vez a copiar, a copiarlo y lo pego aquí. Ok, no pasa nada. ¿Sabéis? Ahora sí, ahora sí. Bien. Cabeza conectando. Font size. Font size. No tenemos todavía, simplemente por recordar, no tenemos los estilos con la fuente metida como... No. No, eso lo tenemos bastante en pelotas. Vale. Decía. Voy a crear un estilo con esto. Pero primero, font size. Heading size 28 en principio. Tira de mobile primero porque está a la izquierda y es el mobile first. Y entonces heading H1 light height. Ok. En teoría, ahora, si yo. Con esto creo un estilo que sea H1, ahí se queda. Y si esto lo borro, esto lo dejo por si lo hago después, esto está aquí, y si yo ahora me voy al componente, heading, a revisar cómo está montado esto, es simplemente una cadena de texto. Bueno, no, este no es el mejor caso. Tiene valores. Vamos a... Tiene valores, pero... Lo tengo aquí. Aquí tengo la... Ahora es tan simple, creo, como, digo, Designs, Info Components, H's. En teoría aquí se va a romper, es decir, los giros que aquí se ven bien, en las 6 variantes, se van a ver con el mismo tamaño de H1. Porque yo los voy a seleccionar todos. Los mismos tamaños de H1 como se ven en el componente heading, a partir del H2. Y el estilo de texto que le voy a poner es el H1 de headings. Ok. Se sigue viendo diferente. Esto está ya tirando de... Lo que debería ser aquí ahora es aplicar el typescale, que no lo tengo aplicado y que sí tengo aplicado en el componente heading. No. No. Frame. No. Entonces, nada. Si ya está tirando de la variable que está conectada a los 4 modos, ya cogerá el tamaño. Entonces, vamos a ver, Juanito. Voy a coger y me voy a ir, voy a cerrar esto, voy a ir a diseños, no, a Info and Components. ¿Tengo aquí los breakpoints? Sí, los tengo. Cada uno con su typescale aplicado, correcto, large. Ok, entonces ahora yo cojo el giro, me lo traigo aquí
Esto está tirando, tiene el heading H1 y en teoría ahora tengo que pasar, esto tiene el estilo. Ahora tengo que pasar esto aquí. Estoy haciendo algo mal y no me acuerdo qué es. Sí que estoy haciendo algo mal, ya sé qué es. Aquí tiene el... No cambia porque no lo cambié. Esto es el E2XL, es el XL. Vale. Ya cambia, ya cambia. Sí. Esto cambia así. Correcto, es el mismo estilo, pero bien. Creo que voy bien, Juanito. Creo que vas bien. Vamos a poner el LG. Vale, bueno. Bien, sigue tirando de estilos. Correcto. Ahí veo que me estáis dejando comentarios. Voy a leerlos ahora. Aquí ya no tiene que aparecer la imagen. Y el texto sigue siendo un poquito más pequeño. Vale. En realidad, como tenemos 4 modos en mi cuenta profesional, SM y XS usan los mismos tamaños de texto. LG, como mobile que son, LG y MD son tablet y usan también los mismos tamaños de texto. Y aquí sí usamos el desktop y aquí el large. Ok, creo que está funcionando. Voy a leer. Y el type scale debería estar... A ver, voy a leer aquí cosas. Clases de matemáticas. Vamos a ver. Tomás dice, el typescale debería estar en auto, así lo hereda del padre. El typescale debería estar en auto, así lo hereda del padre. Ok. Esto, Tomás, lo que me estás diciendo es que el typescale debe estar en auto. Ok. Si yo me voy a donde tenía aplicado el typescale, que era en el componente heading, a ver si voy, si no, dame en la cabeza y explícamelo. No. Olvídate, no tiene sentido aplicar eso porque tienes la variante para... Vale, vale, no te entendía. Claro, creo que está funcionando, pero ahora mi pregunta es la siguiente. Yo todavía estoy trabajando en Figma Design. Ahora voy a... esto lo podía hacer, ¿no? Sí. Bien. Voy a publicar, a propagar los cambios que son... Bueno, aquí tenemos la agrupación nueva de... Bueno, primero, las variables H1 line height, que la modifiqué porque le cambié, le corregí el line height de H1 original, del base, de los primitivos. He creado el heading H1 con su size, con su size y con su line height. Ok. Esto lo propago, perfecto, está aquí, están toda la agrupación nueva de los Tailwind primitivos, el nuevo grupo con el H1, y entiendo que todo esto se actualizó porque es que hemos cambiado el line height a el H1 de los primitivos. De las variables. Venga, publico, a tomar... No documenté. Ay, muy mal, Juan. Podía cancelar, pero bueno, ya está. ¿No subieron el límite de los modos de variables a 40? Verás tú que con el nuevo... En profesional lo había subido. A ver. Me voy a... Bueno, estoy... Esto quiere decir que ya podemos, en mi cuenta, en mi humilde cuenta... ¡Oh, sí, señores! Y aquí está la pregunta, no para hoy. Si
Estoy muy obsesivo con Tailwind. ¿Debería crear dos modos más para reflejar el 2XL, XL, LG y demás? Sí, sí, tienes razón, Tomás, lo anunciaron. Tailwind por las venas ya, totalmente. Pero entonces, ¿lo hacemos o no? A lo mejor para la V2, ¿no? Venga, bueno, a ver, esto está funcionando. Lo que pasa es que ahora, ¿con qué seguimos hoy? Si estamos con todo el tema de las variables, como lo pone el cover de este vídeo, podría yo ahora coger la tablita y, bueno, podría ser del H2 al H6. Ok, que lo tengo bastante fácil porque es duplicar todo esto. No rompas nada, Juan. H2, H3, joder, H2. Esto está, yo también usando las variables soy el mejor, ¿eh? H1, H2, uy Dios, uy Dios, H2, ahora H3, H4, H5 y este es el H6. Lo hice mal. ¿Soy yo o...? Por Dios, H5. ¿Por qué no me van las flechitas? No van las flechitas del Figma, ¿no? ¿Esto era una de las cosas que habían cambiado o soy yo que... o mi máquina está loca? No van las flechitas. Madre mía. Ok. Vale. Madre mía. Ok. Lo tengo todo bien. No, no lo tengo todo bien. En realidad... Si vemos los headings, 60. Aquí hay algo que no me cuadra. Este es el H2 en realidad. Otra vez las flechitas. ...60, 48, 36... 28, 23 y 6. Vale, está bien, ¿no? Tomás dice, a mí tampoco me funcionan las flechas. Me marca todo el texto correcto. Tomás dice, el último update de Shortcuts que metió Figma, no opino porque voy preso. Algo comentaste el otro día igualmente. Dice Luis, ¿no sería más fácil en arrastrar cada grupo H dentro de heading? Sí, lo que pasa es que yo hace 1000 años que no hago esto y no lo tenía muy claro, compañero. Pero sí, sí. A ver, otra vez, Juan. Otra vez. H3. 36, 28, H4. 23, H5.
H6. Hay una cosa del H6 que hay valores un poco raros, la verdad. En párrafo teníamos un tamaño de 15. A mí me gustaría usar... Bueno, no, esto es tablet. Esto está ordenado, pero hay que darle cariño. Lo que pasa es que ahora mismo es bastante fácil para mí, con todo esto que tenemos aquí, poder montar los estilos nuevos. Entonces, me voy a ir a... ¿Hay tiempo o no? Sí, hay tiempo, sobra. Bueno, sí, hay tiempo. Aquí. No, aquí. Voy a propagar más cambios. Typescale. Con estos cambios últimos lo voy a propagar otra vez. Y lo que quería probar antes de montar todo lo demás es ver cómo funciona este componente giro en Figma Sites. Porque ahora en Figma Sites teníamos funcionando bien esto. Bueno, la progresión del giro funcionaba correctamente, utilizando variables, pero ahora mismo vamos a ver qué pasa con los estilos. Uf. Yo soy bastante, me considero bastante valiente al exponerme delante de la cámara y delante de vosotros para hacer esto sin tener las ideas muy claras y saber cómo van a salir las cosas. A ver, esto está propagado ya. Sí, Juan. ¿Hace falta hacer algún update como hacemos en Figma Design? Libraries. Sí. El giro se actualiza y el card también. ¿Por qué se actualiza el card? Porque se actualizó el budget por algún texto, supongo. Vamos a darle así, actualizar. Algo cambió, me parece. ¿No? Creo que sí. A ver, ahora, si yo me voy al giro, aquí está tirando ya de estilo. Lo que pasa es que nada, no, lo que pasa es que está funcionando bien. Aquí, en mobile, SMXS tiene el mismo tamaño, o un poco más grande y un poco más grande. Está tirando bien. Funcionó. Correcto, correcto. Cambió la engine del giro cuando lo corregimos. Sí, 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 sí. Vale. Vale. Voy a creo los estilos antes o arreglo una cosita en Figma Sites. Que es que lo vi y dije, Tomás sabe de qué es. Pues se lo comenté. Venga, no, voy a ordenarme. Vamos a ir a los estilos H2 al H6. H2 al H6. Entonces, me voy a aquí. No, aquí. Está un poco más por aquí. Esto por ahora no lo usaré, aunque después sí, porque hay una cosa que le quiero dar a esto y es lo siguiente. Bueno, esto no es tan fácil como coger el H2 y poner... Es que es fácil. Tengo que poner el font size, heading de H2. Correcto. ¿Sí, Juan? Sí. El line height de H2. Voy a coger el H2 de heading. Y esto es... ¿no hay un atajo de teclado para crear el estilo rápido? Esto es headings H2. A ver. Ok. Venga. En realidad, yo puedo poner a todos estos... No. Ya estaba inventando cosas raras.
H3 size. Height. Perdón. Aquí. H4 size. Line height. H5 size. Line height. Hay unos valores un poco raros, ¿eh? No son los que yo acostumbro, pero bueno, vamos a ver. No pasa nada, ahora tiramos de esto. H6. El H6 de 13 no me parece nada, no me parece buena idea. Pero bueno, H6. Ahora, el H2 estaba construido, el H3 no. H3. H4. H5. H6. ¿28, 23, el H3 y el H4 tienen el mismo tamaño? ¿O soy yo que... Font size, font size... El H3 y el H4 tienen 19, 19. ¿Por qué estaba viendo todo? Vale, esto no. Estaba H3, 19, 22. Ah, no, 16. Estoy medio... Pero esto está mal. ¿Dónde vi yo? Diecin... Aquí. Necesito graduarme las gafas ya. Yo estoy viendo 19 y 19. Ah, vale, vale. Digo, pero... Ok, vale. Pero a mí lo que me está dejando un poco loco es... Estará linkeados a distintos H porque tienes los que están dentro del grupo heading y los otros. Un momento. Yo me voy a los headings. Heading. ¿De dónde tienes de 36? Ok.
Lo voy a revisar todos. Headings H2, su line head. Lo voy a escribir otra vez. Lo cojo de aquí. Del heading. Aquí estaba cogiendo el de... A ver. Tiene el tamaño de H3. Aquí está el problema. Es un H4. Vale. Aquí está el problema. H4 con su line height. Claro, aquí le había puesto lo más raro. El H5 va a estar correcto. Joder, estoy tieso como una momia. Es que... No. Aquí también me equivoqué, creo. H6 font size con H6 de heading. Bueno, no sé qué cojones hice, pero ahora mismo tenemos diferencias entre el H3 y el H4, ok. Y si me vengo aquí y miro H3, bueno, lo veo todo. H3, 19, correcto, está bien. Bueno, está como tiene que estar. Y si me voy a nada más, a nada más, a nada más. En realidad, lo que debería ser es, no, para la V1, bueno, sí, para la V1, no, para la V1 no. El bloque, el componente heading, no lo voy a usar en la V1, dije. Con lo cual, aquí me quedo. Esta es la parte más... Tomás dice, esta es la parte más divertida del jugando con Figma cuando comienza el rompecabezas. Es divertida para ti, para mí no. A ver, sería divertida para mí si no me estuviese viendo la gente. Pero bueno, nos reímos todos. De mí. Soy consciente de ello. A ver, veamos. Esto no están los valores que a mí me gustan. Quiero decir, si yo cojo una cadena... No, si yo cojo una cadena de texto. Meto aquí otra cadena de texto y utilizo mi queridísimo, en la época de la IA todavía lo uso, Lorem Ipsum. Veamos, vamos a poner New Plugin, no gracias, ahora mismo no me interesa. 33. Buf, Dios santo, ¿qué puse aquí? Juanito. No, párrafos no, palabras. Ok, vale. Ahora, me hago un playground que dirían los modernos. Mira, le pongo hasta una variable. No, tan 24. Vale, ahora, aquí le voy a poner un H1. Le voy a poner, en principio, lo que yo tengo. El texto base que quiero, en principio, es el base que es de 16. Vale, lo dejo ahí. Ahora, un H1. De los que hemos hecho ahora, ¿eh? Heading. Ok. Entonces. Vale. Uno más. H1, H2, H3, H4, H5 y H6.
ahora mismo. H1, H2, H3, H4. Aquí empiezan los problemas que yo sabía que iba a tener. H6. ¿Qué pasa? A mí me gustaría que el texto base de este proyecto tenga al menos 3 tamaños. Sí, 3 tamaños. Un tamaño de párrafo, un tamaño para mobile, otro para tablet y otro para los breakpoints XL y 2XL. Pensando en los 4 modos que tengo ahora. Esos 3 los podría acomodar en los 4 modos que tengo ahora. Pero ¿qué pasa? Pero ¿qué pasa? El H6 tiene 13 píxeles de font size. Y el H6. Y no me gusta que el H6 sea más grande que el texto de base, el párrafo. Con lo cual, aquí hay que ordenar cosas. Pero bueno, no es el momento. Lo que sí es importante saber es que tenemos hecho toda la estructura. Porque ahora simplemente es revisar bien los valores de todos los textos en los size breakpoint, por ejemplo, o en los bloques de 3 o 4, y venir a la tabla de variables y cambiarlos. Si hiciera falta, si se decide añadir 2 modos más para tener los 6 breakpoints, pues se añaden. Pero da igual, porque ahora mismo los estilos de headings están tirando de las variables. Es verdad que todavía, aunque aquí están los headings, tenemos el caption, tenemos el párrafo, el párrafo y todo eso se podría ajustar también. Y ahora me pregunto, tenemos aquí variables h. ¿Por qué? Porque las habíamos usado antes de tener todos los estilos, ¿verdad? No. Estos h los habíamos montado para el componente heading que viene en la V2 y que los montamos sin tener toda la estructura adecuada. Corregidme, Tomás, o alguno de los que estaba antes, mirando estos vídeos hace meses. Pero creo que fue eso. A bote pronto diría que esto ya se podría quitar porque ya tenemos h's que hoy lo he aplicado. Sí. Yo he aplicado el estilo H1 que está tirando de estas variables al componente giro, pero si ese H1 lo voy a usar en una pantalla genérica de proyecto o un template genérico, un template de proyecto, yo usaré el estilo H1 y ya está. Correcto, ¿no? Claro, ahora te estoy leyendo a Tomás y Edith dice que sí. Sí, fue así. Y ahora los duplicaste para usarlo en otro componente. Se podrían borrar y luego revisar los componentes, correcto. No lo voy a borrar ahora, pero sí cuando me siente a hacer eso lo voy a borrar, evidentemente. Al borrarlos también, cuando dices tú revisar los componentes, es ir a todos los componentes, empezando por los de la V1, aplicando todos los estilos nuevos. Por ejemplo, ¿sería el momento ahora, ya que estamos, llevamos 52 minutos y me quedan 15 minutos? Tenemos la variable de párrafo. Aquí
hay 4 tamaños puestos al voleo. A lo mejor puedo ahora yo coger, en realidad está el desktop 16, tablet, no me gustan mucho los valores estos. No me gustan nada estos valores, porque si yo, por ejemplo, me voy a Tailwind, y lo voy a ver por mi GPT, lo primero que le pedí hoy es... ¿Qué fue lo primero que le pedí? Sí, que me pase los de Tailwind CSS 4.x, los valores. Y el base es de... No, nada, estos son texto bases. Font size en píxeles 16, texto base. No sé si, por ejemplo, si yo ahora me vuelvo a Figma y digo, desktop que tenga 16, tablet y desktop, el 13 en mobile, yo no uso 13 en mobile nunca, para un párrafo, creo. A ver, cierro aquí. Yo tengo un estilo, variables de párrafo. ¿Tenemos un estilo de párrafo? No, pero lo podría crear rápidamente, ahora. Sí. Vamos a lo siguiente. A esto le voy a poner, no, primero una cadena de texto. Este va a ser mi párrafo. Y le voy a aplicar. Claro, está usando los primitivos. Lo voy a deshacer. Lo voy a deshacer y voy a meter la variable paragraph font size, ¿ok? Y el line height de paragraph. Ok. Esto quiere decir que si yo a esto lo convierto en un estilo paragraph, y lo aplico aquí, lo tengo puesto en los primitivos, pero no sé si debería tenerlo como primitivo. ¿Qué pasa si yo ahora esto? Por ejemplo, un elemento con H2. Lo copio, me lo llevo a mis diseños, que los tengo aquí. No, aquí, mis breakpoints. Aquí. ¿Qué pasa si yo pego esto aquí? ¿Por qué? En el 2XL el H2 se ve más grande. Aquí hay algo mal. A ver si me voy aquí. Aquí tengo un tamaño de H2 en 2XL, en XL es más grande. Aquí empieza como a funcionar bien, ¿verdad? Estos son iguales y estos dos van a ser más pequeños. Se achica y queda igual. Ok, pero aquí debería ser más grande. Y evidentemente esto quiere decir que el H2 del modo
large está mal. H1, modo large. Font size. Perdón, de H2 dije. 48, 36. 48. Lo pone bien, ¿no? Y si me voy a H... perdón. 48, 36, 29, 23. Yo estoy tirando aquí de estilo H2. Heading H2. Heading H2. Ay, coño, que no estaba puesto, no estaba metido dentro del frame. A ver si alguien me lo habrá dicho. No, no estaba, lo había puesto así y dije, me di cuenta cuando dije, uy, veo el nombre del frame. Vale, no, está funcionando bien. Si yo ahora cojo todos los demás, bueno, va a funcionar. A ver, vamos a hacer una prueba rápida. Aquí. Cojo desde los H3, esto lo quito, copio, pego, dentro, por Dios, Juan, ahora sí. Ok, vale, esto ya está, esto ya está, tiene otro color. Ahora sí. Lo que pasa es que igualmente me sigue, bueno. Bueno, esto hay que darle un cariñito. ¿Conocéis alguna librería en Figma Community o algún design system en Figma Community que tenga todos los estilos de texto aplicados, es decir, todos los estilos de texto parametrizados a distintos modos? Yo no.